¿Qué mesa andamos teniendo últimamente? Mesaza, como diría Mirta Legrand. Con nosotros se encuentra Fidel Zavala, senador de Patria Querida. ¿Qué tal, Fidel? Gracias por estar. Hola, Mina, un gusto estar con ustedes, con la audiencia, con mis colegas, que creo que hoy pasamos más tiempo entre nosotros que en nuestra propia casa, ¿verdad? Sí. Rodolfo Friedman, senador de la ANR, Colorado Añetete, gracias por estar. Muy buenas noches, Mina, muchas gracias por la invitación. Un saludo a todos los colegas y a la audiencia que nos está viendo. Y escuchando por Radio 1000. Escuchando por... ¡Qué suerte! Muy bien. Claro, yo nunca digo, nos escuchan por Radio 1000, me olvido. Nos escuchan por Radio 1000, claro que sí. Enrique Riera, senador de la ANR, Honor Colorado. ¿Qué tal? Gracias por venir, Enrique. Al contrario, Mina, gracias por tenernos en cuenta. Bueno, un gusto compartir con los colegas y también con tu numerosa audiencia. Salim Busarquis, senador del PLRA. Gracias, Salim, por estar. No, gracias por la invitación, Mina. Saludos a la teleaudiencia, a los colegas y bueno, estamos acá. Gracias. Hugo Richard, senador del Frente Guazú. Gracias, Hugo. Un saludo a la audiencia y acá con Salim como panelistas. Exacto. Salim y Hugo Richard reclaman salario para venir acá. No. Porque vienen siempre. Hugo es el decano. Hugo es el decano, sí. Pero vos le seguís así, le competís terriblemente. Bueno, vamos a las 5 noticias más importantes de la semana. Las 5 noticias de la semana. Se entregó la esposa del ex fiscal general. María Selva Morínigo se presentó ante la justicia. La esposa de Javier Díaz Verón está imputada por lavado de dinero. Morínigo se declaró inocente. Desde el entorno del ex fiscal general creen que Díaz Verón se entregará en los próximos días. Militar alcoholizado mata a su camarada. El sargento primero Francisco Rojas Barrios confesó haber matado al sargento Aníbal Flores. El uniformado también dio positivo a la prueba de alcotés tras el confuso episodio registrado en Concepción. ESAP anuncia suba de tarifas. La aguatera estatal informó que el incremento se dará en septiembre. El aumento será del 20 al 60%. El presidente de Servicios Sanitarios del Paraguay, Carlos Arce, dijo que esto se da porque la situación financiera ya es insostenible. Aclaró que la institución a su cargo cuenta con deudas pendientes con bancos japoneses que datan de los años 80, así como también compromisos con el Banco Mundial. González Daer rompió el silencio. El senador colorado habló sobre las manifestaciones. Considera que no actúan de forma pacífica. Hoy, una comitiva fiscal intentó allanar su vivienda, por lo que utilizó sus fueros para evitar que el Ministerio Público realice el procedimiento. La justicia lo investiga por supuesto enriquecimiento ilícito. Su casa figura como asiento legal de una firma que habría cometido varios delitos. Senado rechaza ley de superintendencia. La Cámara de Senadores rechazó el proyecto de ley que crea la Superintendencia de Jubilaciones y Pensiones. Según los legisladores, el proyecto carece de un sustento fuerte y de la misma forma, las modificaciones realizadas por el movimiento político Patria Querida no fueron totalmente convincentes para el Pleno. Yo no entiendo, no sé si ustedes saben o si no me corrigen, el militar que mató a su camarada, sí, hirió a otros, tenía antecedentes ya de inconductas. Inclusive había querido como desertar, ¿verdad? Desertar se dice cuando uno deja de ser militar, ¿verdad? Y después lo enviaron allá. O sea, yo no entiendo una persona que tiene este tipo de inconductas y si ya quiso desertar, o sea, ¿cómo se le mantiene? O sea, darle un arma a una persona, ¿verdad?, en nombre del Estado, encima representando al Estado, tendría que hacerse test psicológicos cada tanto, etcétera, etcétera, ¿verdad? Porque qué responsabilidad realmente, pero bueno. Enseguida estamos con el informe que nos hiciste sobre el tema Cartes, pero antes, este gesto de Marito, de ir a pie hasta el Congreso, reunirse con los líderes, a ver, ¿cómo lo tomaron ustedes, digamos? ¿Es un simple populismo? ¿Es un gesto importante? ¿Cómo leen ustedes esto? Bueno, yo veo con muy buenos ojos, Mina, por lo siguiente, ¿verdad? Indudablemente se construye con el diálogo, ¿verdad? Independiente de los intereses políticos que puedan existir, de los intereses que estén
juego en el momento, ¿verdad? Yo creo que el diálogo siempre es importante, ¿verdad? Y si hay algo, ¿verdad?, que realmente yo durante la campaña critiqué al gobierno saliente, o sea, al gobierno de Cartes, fue esa falta de diálogo, ¿verdad? Entonces, hay temas, ¿verdad?, que son, vamos a decir, primordiales, ¿verdad?, para el país, que vos tenés que sentarte a hablar, te guste o no te guste, ¿verdad? Claro. Entonces, en un órgano colegiado, como nos toca a nosotros, vamos a tener que sentarnos a hablar sobre todos los temas que hacen al país. Y en ese sentido yo creo que el Ejecutivo tiene un papel fundamental, ¿verdad? Porque nosotros podemos tener las buenas intenciones, pero el encargado de ejecutar, ¿verdad?, es el Poder Ejecutivo, y viceversa, ¿verdad? El Ejecutivo puede tener necesidades legislativas, ¿verdad? Y si no tiene esa comunicación, si no tiene esa fluidez, ¿verdad?, esas necesidades no se van a plasmar en política pública, ¿verdad? Y vamos a tener todos estos desentendimientos que siempre hubiera. O sea, un gesto genuino, creemos. Yo creo que es un buen gesto, por lo menos es un gesto político interesante. Exacto. ¿Verdad? A ver, ¿ustedes qué dicen? Coincido, Milna, con el colega Fidel, es un gesto muy importante. Creo que la comunicación, o sea, romper un poco el hielo entre el Ejecutivo, el Legislativo, sí, debería también haber una relación más fluida, independientemente del respeto con el Poder Judicial. Eso es importante. O sea, finalmente, las leyes y lo que puede hacer el Ejecutivo se construye desde las relaciones humanas. Entonces, tener un acercamiento yo veo muy positivo. No lo veo como un populismo, absolutamente. ¿Hugo? Nosotros valoramos el gesto del presidente de la República. Es muy importante. Si es populismo o no, ya lo veremos más adelante, claro, ¿verdad? O sea, en este momento lo que hay que hacer es valorar ese gesto, porque coincido con el senador Zavala. Hemos tenido muchos problemas de comunicación entre dos poderes del Estado. Y eso se ha dicho, se ha criticado, se han crispado las relaciones. Y además porque este es un gobierno, por supuesto, como un gobierno que se inicia, tendrá su agenda política y su agenda económica que vamos a discutir. En algunas cosas estaremos de acuerdo, en otras cosas no estaremos de acuerdo. Y acá sí quiero señalar una cuestión, porque el presidente Mario Abdo fue acompañado de su vicepresidente. Y estoy citando el caso de la presencia del vicepresidente Hugo Velázquez, porque él va a ser, evidentemente, tiene que ser constitucionalmente el enlace con el Congreso. Y pongo mucho énfasis, Mina, en este tema, porque todos sabemos acá de que ningún presidente de la República realmente asumió esa tarea. Entonces creo, para resumir, que su presencia es como abrir las puertas y a ver si a partir de ahí cómo podemos construir un debate sobre las agendas. Sí, ahora este tema de que el vice sea un nexo, que sabemos que efectivamente esa es su función constitucional, lo que justamente a mí me gustó es que en vez de que vaya el vice a hablar con ustedes, que haya ido el propio presidente, como un gesto, como ustedes están diciendo acá, y que en algunos, que ojalá no sea la primera vez que el presidente se reúna con los líderes, ¿verdad? Tiene que haber, porque si bien el vicepresidente va a estar en la cotidianeidad del vínculo, de repente algún proyecto hay que llevar tal cosa, discutir el ida y vuelta, pero después para concluir o para abrir de repente un debate, es el propio presidente el que cada tanto tendría que discutir con los líderes de bancada, porque hablando se entiende la gente, a veces un teléfono cortado, la gran mayoría de las veces no hay tantas diferencias, sino que es una cuestión de debatir, modificar ciertas posiciones, porque a lo mejor no es ni blanco ni negro, hay grises y matices en las discusiones. Entonces a mí también me pareció un gesto súper bueno, sobre todo para que no sea solo el vicepresidente el que cumpla esa función y que ojalá aparte la cumpla, ¿verdad? ¿Usarquis? Bueno, la suma de pequeños gestos terminan marcando la diferencia, más todavía en función de gobierno. Yo recuerdo que justamente en un programa tuyo, Mina, con el presidente Mario Abdo, nosotros tuvimos un debate. Yo mencionaba que, indistintamente a quien resulte presidente, que íbamos a tener un presidente político, en primer lugar. Y Mario Abdo no solamente fue senador, presidente del Senado, o sea, conoce cómo funciona el Parlamento, entiende. Y el hecho de que él personalmente vaya
al Parlamento a reunirse con la mesa directiva no es un simple mensaje, es decirle al Parlamento vamos a dialogar permanentemente. Y creo que eso es positivo. Positivo porque eso va a ayudar a construir una agenda legislativa, indistintamente a las diferencias que podamos tener. Claro, y eso es bueno porque así funciona el Estado. O sea, y termino con esto, Mina, porque no es muy simple y sencillo nomás, es demasiado importante. Porque muchos de los proyectos a veces no se aprueban o a veces hay ingobernabilidad por falta de liderazgo, se llama eso. Y en el gobierno el liderazgo es diferente. Hay tres poderes, están los medios, están las cooperativas, o sea, hay mucho en juego. Entonces, en la mayoría de las ocasiones vas a escuchar hasta cosas que no querés, pero cuando vos tenés oficio, entendés esto cómo funciona, ¿no? Es una ventaja que él tenga oficio, efectivamente. Claro, categórico. Enrique. A mí me provocó sentimientos encontrados. Como Colorado tuve un dolorcito porque me hubiese gustado que la caminata del presidente vaya primero por 25 de mayo a la Junta. Nos juntábamos a tomar un té entre Colorado y después juntos veníamos al Congreso. ¿Cómo puede ser que hayan pasado 4 meses de transición y no haya habido ni un gesto parecido de acercamiento al Partido de Colorado? Ninguno. Porque yo siempre digo, tuvimos un asado espectacular la noche de la victoria. Después, el teléfono al que usted llama no existe o ha sido cambiado. Y, sí, ahora es. A mí particularmente no me consta. Mi teléfono, quiero llamarle. Claro, a mí particularmente no me consta ni un gesto. Y yo creo en la victoria sin soberbia y creo en la derrota sin humillación. Y creo que el apoyo fue sin condiciones y el retiro fue sin explicaciones. Y viste cuando se dice los presidentes marcan su prioridad con sus primeros viajes internacionales. Cuando se va a Taiwán, cuando se va a la región, bueno, su primera prioridad es unir la familia. Y te digo más, palabras que fueron aplaudidas en los actos que yo participé, en toditos. Fue, yo voy a ser un factor de unión. Si hay factores de persecución, no me busquen. No voy a ser objeto de revancha de nadie. Mientras hoy estábamos discutiendo eso, yo estaba recibiendo mensajes de las notificaciones recibidas en Yacyretá a unos cuantos amigos y otros no, ¿verdad? Yo sé. Claro que... Claro, ¿Notificaciones de qué tipo? Notificaciones de despido. ¿En Yacyretá? Sí, señora. Hay muchos despidos. Sí, señora. Había un señor con una hoja de notificaciones recorriendo. Yo entiendo los cargos de confianza, yo entiendo el cambio de guardia, yo entiendo que es un salvajismo decir que echen la oposición, pero no los colorados. Pero yo hablo como senador colorado, me hubiese gustado que haya habido algún gesto del liderazgo del presidente. Bueno, ya está, ya gané. Yo gané también, gracias a ustedes. Sin ustedes no hubiésemos llegado. Tienen que entender, tengo muchas deudas que pagar. Nosotros no estamos, porque durante 2 años el gobierno del presidente Cartes cerró las puertas de los ministerios, despreció a la dirigencia, que digan lo que tengan que decir. Pero el gesto de frente, pero el gesto al partido. Y en el partido arreglemos esto, porque se dio este fenómeno. Gana Liana, ¿verdad? Lo maltrataron de palabra y yo no estaba haciendo política en esa época, estaba en el Consejo de la Magistratura, pero me conoce, hago política hace 30 años, que llaverito, que secretario de carta, de todo le dijeron. No se fueron a ninguna sesión, ni una, ¿Por qué? La excusa es que no se le dio suficiente espacio en el comité político. Fantástico, yo usé mi ejemplo paternal, que vos conocés, y acá conoce Hugo, viejo como poco también. Cuando se produce el retorno de los exiliados y se encuentran con papá y se van a la Junta de Gobierno, el sector tradicionalista que tenía la manija de la estructura dice, 33% para ustedes, 66% para otros, con Juan R., con Argaña, con toda la pesada. Y los luchadores del exilio, 30 años afuera, no un WhatsApp, un Twitter, una declaración inoportuna en la radio de Mina Felicia Ángeli, 30 años de exilio. Y se sentó Mario Mallorquín, Gualdino Lovera o Enrique Riera Figueredo al lado de Edgar L. Ifrán
y de todos los demás, y del doctor Argaña y todo. O sea, eso era coloradismo, eso era tolerancia. Resulta ser que se ofendieron, desaparecieron todo el periodo de Aliana hasta que ganó la interna Marito. Cuando gana la interna Marito, no es que me contaron, me consta que se abren las puertas del partido y entra todo el mundo. La noche de la victoria estábamos todos juntos, hay fotos históricas, Sí, contando voto con voto, Así todos es. abrazados, ¿verdad? Sí, sí. Bajamos a hacer el discurso. Bueno, el pueblo creyó que estábamos enamorados, pero nunca hubo luna de miel. Ni llenamos la valija, ni reservamos el pasaje, ni alquilamos el hotel, mucho menos tuvimos ni siquiera la noche nupcial. Entonces yo, como colorado, valoro el gesto de Mario, creo que es un demócrata, pero a él y a los que trabajan con él, les reclamo que hayan pasado 4 meses de transición, más un mes de Y no haya gobierno, hecho eso mismo y con no el haya partido. hecho lo mismo. ¿A dónde te vas? Al partido. Claro. Pero no hay nadie. Nos íbamos ahí todos corriendo a esperarle. No hubo ni un Yo, gesto. Mina, si me permitís. Espera, vamos a ver si Mario Abdo atiende el teléfono o dice. A ver, ¿qué dice? Bueno, o sea, es difícil no atenderte a vos. No, pero a ver si dice que cambió de teléfono. Ah, no, tiene que tener el mismo. Ah, vos me dijiste que no se ha... No. Cuando llamás a los teléfonos de los dirigentes, es una manera expresiva de decir, ¿verdad? Ah, Pues yo- no, pero yo pensé que cambió en serio de teléfono. No, nos hicieron encontrar, nunca buscaron una excusa. Nos fuimos convocados para decir, che, ¿qué te parece este ministro? No, nadie pretende ministerio. Ahí está. Derivar a un correo de voz después Bueno, pues, Ah, ese acepté, número entonces. funciona. ¿Qué? El El número funciona. Yo, En todo caso no quiere No, atender. entonces lo que yo digo nomás es natural que el que gane corte el queso. O sea, acá somos todos Claro. viejos, no conocemos, el que gana es el que marca las reglas de juego. Pero por lo menos decir, bueno, listo, de Lyman sobra esto, de Aguatero, o le invito al estadio. Vayan a toda la gradería, pero van a sentarse en preferencia. No hubo ni un gesto político de afecto y acercamiento hacia los propios colorados. Y no me refiero a los pesos pesados. Olvidémonos de las palabras de la gente que tiene resistencias naturales, como el presidente o su entorno más cercano, quizás nosotros. Me refiero inclusive abajo. Me refiero a acercamiento. ¿Qué dice yo la gente Mina, que dice Mina, Enrique? con respecto a lo que dice Enrique, yo le tengo un profundo respeto a Enrique. Su padre fue un luchador del Mopoco con mi abuelo, Así es. Carlos María Alfaro Villa Afinado. Yo quisiera también que haya un gesto del presidente del Partido Colorado, que entienda el presidente del Partido Colorado, y creo que vamos a coincidir, Enrique, que cuando ganás una interna para presidir la Junta de Gobierno, dejas de pertenecer a un movimiento institucional. Y es muy difícil que haya un acercamiento cuando el presidente de nuestro partido todavía no entiende su rol de presidente y sigue jugando el rol de un integrante y de un vocero de un movimiento interno del partido. Yo les recuerdo, y le recuerdo a Enrique, en un momento cuando se estaba conversando, mesa directiva, Cámara de Diputados, Cámara de Senadores, sale el presidente del Partido Colorado, Aliana, a decir palabras más, palabras menos, aquí se corta la comunicación, Honor Colorado va a ir por camino propio. O sea, yo le pregunto, ¿de dónde viene el gesto? El presidente del partido, sea Enrique, Aliana, Rodolfo, puede salir a hacer ese tipo de declaraciones. O sea, el gesto debe ser mutuo. Con respecto, yo le voy a mostrar a Enrique los WhatsApp que tengo, con respecto a las notificaciones de despidos y con respecto a las nominaciones. Estoy en más de 50 grupos de AñTT, obviamente. Y en 49, pero te voy a mostrar acá, nos dan un palo desde las 6 de la mañana hasta las 3 de la mañana, porque gente como la doctora Barán, de viceministra, va a un cargo hoy en vez del doctor Aguayo, pero cientos de personas que hicieron campaña por Honor Colorado, dirigentes verdaderos, como dice Enrique, no la gente que tiene una resistencia, obviamente, y que no lo vamos a convocar, por una cuestión natural, todos entendemos, pero la gente, de la dirigencia que junta votos, pues te puedo asegurar que te vas a cansar de ver las P que recibimos porque se les nombran cargos. Y te mandan la foto, de Honor Colorado haciendo campaña y te dicen, gracias, presidente. Pero gracias, por AñTT. ejemplo, ambos, Claro, tanto pero Santiago yo como Marito, contestando- me habían dicho justamente Pero por supuesto. que
cuando uno después gana, uno reparte también el poder, ¿verdad? Sí, no, yo es que un solamente poco, claro, pero lo que yo no monopoliza quiero, el poder. yo un poco en respuesta a lo que está diciendo No, Enrique. estoy de acuerdo, Rodolfo, pero sin ánimo de interrumpirte y sin deslegitimar este auditorio que es fantástico, ¿verdad? Esto es lo que yo reclamo que hagamos entre Colorado en la Junta. Lo que estamos haciendo acá, deberíamos haberlo hecho en la Junta Pero, al día siguiente de la Enrique, historia. Yo también reclamo, yo soy presidente seccional y convencional. Y por eso te digo, Rodolfo, ¿por qué no el hablamos? presidente del partido no convoca a la Junta de Gobierno? Mañana vamos a convocar. ¿Cuándo se convoca Y se la van Junta a de ir, Gobierno? pregunto nomás yo, ¿se van a ir? Mañana yo le digo Yo no a puedo hablar Pedro. por otra persona, pero cuando institucionalmente, ¿cómo el presidente del partido no puede entender que dejó de ser integrante, dejó de ser vocero de un movimiento, quien sea el presidente? Tiene que responder al partido. Pero los elegidos de Añetete no se fueron a ninguna sesión de la Junta, a ninguna sesión. Vamos a suponer que no le quiera a Liana, estoy de acuerdo. Estamos hablando de un proceso, o sea, estamos reclamando algo después de... Lo No, que vos yo- mencionaste es después del 17 de diciembre. No. O sea, si yo voy a hacer un reclamo, si yo voy a empezar a hacer un reclamo, sí, pero Horacio Bueno, Cartes pues- cerró la puerta de todos los ministerios. Entonces, o sea, No, pero la estamos pregunta- estamos la- haciendo de aquí en La adelante. pregunta pues nació cuando se valoró el gesto democrático de Marito de salir caminando, ir al Congreso y todos estamos fascinados con la idea. Yo nomás dije, hubiese caminado un poquito más hasta 25 de mayo y le esperábamos en el Pero partido. claro que sí, y yo también quisiera, Porque esto es lo hubiese mismo que querido que el 15 de agosto el presidente del Partido Colorado, el presidente de mi partido, de tu partido, esté presente en el juramento del presidente de la República electo por el Partido Colorado. A ver, también hubiese tengo que ir a querido. una brevísima pausa y... Yo tengo, mira, yo te termino. Sí. Yo tengo grandes diferencias con Horacio Cartes. ¿Vos sabés, Enrique? Sí, sí, sí. Y yo estuve 6:15 de la mañana del 15 de agosto cuando fue al Congreso Nacional, Sí. como tiene que ser. Sí, sí, era Y más el cartista que presidente- yo. y el Yo soy un presidente de invitado nuestro- al y equipo. el presidente de nuestro partido Sí. coincidí conmigo que tenía que haber estado en el juramento del presidente de la República. Yo no estuve de acuerdo con el retiro. Yo hubiese preferido Entonces, hacerle los una gestos- interpelación los a gestos Villamayor tienen que ser- en el seno del Congreso si algún reclamo teníamos, Claro, ¿verdad? esto tiene que ser mutuo. Yo te voy a mostrar, mira, la gente, y como tiene que ser, gente de honor Colorado, dirigentes que hoy ocupan mire, muchísimos cargos. Tengo que dar una breve pausa, gente. Sobre esto, yo creo que es efectivamente, Mario Abdo necesita de gobernar con todos los colorados. Cualquier Así es. presidente de la República, Y a todos obviamente, los paraguayos. le da, espera, no, digo Pero primero primero con la un partido. familia. Obviamente, después tiene que negociar con todos pero los hay otros un partidos problema. en el Congreso, ¿verdad? Pero todo presidente tiene que tener su propia base Así política y social, digamos, ¿verdad? Y se ha demostrado históricamente la que cuando base- vos no tenés tu base Claro. política mínimamente consolidada, te Pero- va mal o caes. pero ¿qué significa? Stroessner, ¿cuándo cayó? Cuando se dividió el partido entre militancia y tradicionalismo. Tradicionalismo. Chao, un dictador en serio, ¿eh? Sí. Un tipo que no era Pero un vamos- dictador. vamos- improvisado. en vamos- 3 horas. Lugo, Vamos a ir 5 ¿cuándo años cae? atrás. Cuando la alianza se divide Así y es. pierde el sustento político. Entonces digo, es muy importante efectivamente que usted, ¿quién tiene la culpa? ¿Quién primero? Pues no parecen No, esos pero novios la- adolescentes. la Y diferencia vos del no me partido- llamaste, sí, pero yo después te llamé y vos no me atendiste. La diferencia ¿Nos en el permitís? partido, Mina, ¿Nos son permitís? Sí, históricas. a ver, brevemente. antes Historias de la son pausa. Sí, diferentes. pero yo no Con todo el pretendo respeto pensar acá. igual. Yo quiero convivir en la Con el diferencia, respeto pero en la de- casa, como tú con tu señora, con tus Pero hijos. dentro de la gran A diferencia ver. que tenemos, Voy a- voy a mira. terminar, no, dentro de la gran diferencia, convivimos. Vos votás de repente en contra de lo que decía la bancada de Honor Colorado, yo voto en contra de alguna decisión de Añetete. Sí. Otra persona, o sea, votamos junto con la gente de Pachaquería, votamos en contra. Si uno hace un recuento real, no populista y no intencional, va a encontrar que estamos conviviendo. Dentro de las grandes diferencias, estamos conviviendo. Hoy Enrique votó conmigo, Sí. los dos unidos Colorado, por un tema muy importante. Sí. Mañana votaremos en contra o a favor. O sea, estamos conviviendo dentro de, Yo le dentro creo, de grandes que, diferencias. yo hablar, le porque creo si no- que este debate, con todo el respeto al senador Riera y a Freeman, este debate refleja exactamente un grave problema de la transición paraguaya. El Partido Colorado es una extraordinaria maquinaria electoral, pero para avanzar en la transición paraguaya, para avanzar en los derechos sociales, para avanzar en la institucionalidad de la República, justamente esto se repite en cada periodo de gobierno del Partido Colorado. Exactamente esta discusión. Así es. Yo creo que el Partido Colorado no tiene agenda como partido, institucionalmente, no digo los movimientos, pero institucionalmente el Partido Colorado no tiene una agenda para la transición. Entonces este debate, le repito, con mucho respeto le digo, creo que refleja exactamente esa profunda crisis que tiene el Partido Colorado, pero que a su vez
es una profunda crisis en la transición, porque imagínense, empezamos valorando el gesto del presidente de la República y terminamos en las serias contradicciones que tiene el Partido Colorado. Tenemos un informe que nos hizo Jenny sobre el tema Cartes, porque saben que él presentó nuevamente su pedido de juramento. Vamos a ver qué dice el informe y después yo voy a agregar una cosita más en relación al tema. A ver, vamos al informe. Horacio Cartes había presentado su renuncia como presidente de la República en mayo pasado. La renuncia nunca fue tratada por el Congreso, ya que no se logró conseguir el quórum requerido. Siendo las 10:50 de la mañana y no habiendo el quórum correspondiente, contamos con 50 diputados en sala y 13 senadores. Se levanta la sesión. Por lo que Horacio Cartes optó por retirar su renuncia en junio y terminar su gobierno el 15 de agosto. El lunes se conoció una nota que el expresidente Cartes había enviado a Silvio Velar, presidente del Congreso, el 16 de agosto, solicitándole que convoque a una sesión para que éste pueda jurar como senador activo. Si los colegas me solicitan la sesión extraordinaria, yo voy a convocar a esa sesión extraordinaria. O sea que si hay votos, senador, se va a tener que remover a Friedman en este caso. Si hay los votos, el señor Horacio Cartes va a ocupar su banca. Esa es mi interpretación. La solicitud del exmandatario llamó la atención de los medios de comunicación, quienes le retaron que en julio pasado, durante un discurso en Itapúa, había expresado que ya no le interesaba ser senador. Y a mí me encantaría ya no ser senador, porque la dignidad tiene un límite. Y yo, por lo menos en nombre de mis finados padres, de mis hijos, no estoy dispuesto a que me mancille la de Masi, con quien nuestro Añetete prefirió hacer acuerdo antes que con ustedes. Ya nos olvidaremos, nunca más nos vamos a preguntar, ¿y quién quemó el Congreso? Se quemó solo. Y hay algunas cosas que vamos a tener que ir refrescando. Ahora no, vamos a juntarnos con los que quemaron el Congreso y todo porque yo quiero jurar. No, señores, prefiero salir a pelear. Y el que quiera pelear desde abajo va a tener en este compañero mano a la visera y salgamos a trabajar. Nosotros fuimos autónomos, somos autónomos y seguiremos siendo autónomos. Vamos a trabajar con Dios, la patria y nuestro Partido Colorado como norte, más nada. Lo cierto es que la nota que envió el expresidente Cartes solicitando su incorporación como senador activo se puso hoy a consideración del Pleno de la Cámara Alta, dándole así entrada oficial. Es una problemática que se manifiesta dentro del Partido Colorado. Ustedes saben perfectamente y son testigos de la ruptura que existe entre estas bancadas, en fin, tres bancadas. Si el Partido Colorado soluciona su conflicto interno, Cartes y Nicanor podrían jurar según usted. Va a ser muy difícil, pero no imposible como se suele decir. Mi percepción es que los integrantes de Honor Colorado están más interesados ellos en el juramento o la incorporación de Cartes que el mismísimo Cartes. No sé, esa es mi deducción. Miren que yo tengo un razonable optimismo de que podríamos llegar a acuerdos importantes con los amigos de Honor Colorado. Son senadores electos, son senadores proclamados, han participado, han triunfado la lista de Horacio Cartes, la lista más votada. Yo creo que corresponde que sea el senador. ¿Pero cómo quedaría esto con el caso de Humberto Agustín, que ya se encuentra? Y vamos a analizar en una sesión. Nosotros después de eso vamos a poder comunicar cómo lo hacemos. ¿La intención es revocar la resolución de Fernando Simón? La intención es que jure el presidente Nicanor Duarte. Pero para tal efecto necesitan revocar ese resolución. Necesitamos revocar. Bueno, a ver qué dicen ustedes sobre esta nota nuevamente presentada por el expresidente Cartes. Yo para cerrar un poco el debate anterior y entrar al tema que estaba mencionando. En realidad, mi querido Enrique, el gesto que quiere Honor Colorado no es que vaya el presidente de la República a la Junta de Gobierno. Podemos peregrinar de Villarrica a la Junta de Gobierno todos los días. Podemos designar 30.000 amigos de Honor Colorado en los cargos. El gesto que quiere Honor Colorado es que Añetete baje su bandera de defensa de la Constitución Nacional. Y eso lo sabemos todos, los que nos están viendo y los que estamos en esta mesa. Y nuestro movimiento no está en condiciones morales, éticas, de bajar nuestra bandera. Es nuestra bandera de lucha
la defendemos en la Constitución y vamos a ir defendiendo. Bueno, es una bandera que se escondió durante la campaña. No, ese es el problema. No. Nos juntamos. Rodolfo, el problema no es, el problema no es entre nosotros, ¿verdad? El problema es que subimos al escenario, nos sacamos la foto, todo el pueblo colorado y el pueblo paraguayo aplaudió. Las gigantografías todavía están en la ruta. Sí. A mí me consta cuando se hizo. Y es nuestro deber. Cuando se hizo. No, verá, yo te siempre escuché. No, ya bien, pero yo te escuché tranquilo y atentamente. Homenaje a nuestros abuelos. Bueno, sí. Cuando se hizo el eslogan, dijo: bueno, está muy bien nuestro candidato, pues supuestamente estábamos 20 puntos arriba, pero los senadores están un poco lentos. Entonces vamos a hacer con los senadores menos resistidos. Yo estuve presente cuando le llamaban al ingeniero Castiglioni, vino Marito muy feliz, pónganse todos camisas blancas, pero vamos a repetir 3 veces, 4 veces, salieron todos pidiendo votos, subimos al escenario, como dije yo, cantamos, y ahí no era problemático. ¿Por qué? Porque necesitaban del apoyo de Honor Colorado. ¿Qué es lo que reclamamos nosotros? Que por lo menos después de las elecciones nos convoquen y nos digan: miren, muchachos, nosotros realmente lo que queríamos era comer el asado, escuchar los mariachis, tomar la cerveza y después irnos a la fiesta. Yo pregunto si no hubiese sido más honesto, porque otros decían: no, el presidente de la República genera rechazo. Y entonces si hubiese sido más honesto decir: bueno, a nosotros nos vamos a subir al escenario. Yo te hablo porque, un ejemplo concreto, chiquitito. Cuando yo gané la interna en 2001 en Asunción, ¿verdad? Tenía un perfil que tenía que enfrentarme a Filisola, que tenía un perfil rebelde, hospital de clínica, y yo era colorado. Y mis 3 contendores, Reinaldo, Icho y el negro Barcini, fueron ellos los que en un gesto de generosidad que hasta hoy me sorprende, dijeron: mira, ¿sabes qué, Enriquito? Si nosotros subimos al escenario te perjudicamos, si es necesario nos vamos, si no nos quedamos. Y casi hice la campaña sola, pero porque decidimos juntos. Eso es lo que yo creo que tendríamos que haber hecho acá, y eso es lo que se reclama. Y el tema del juramento del presidente, que es el tema que vamos a entrar, ¿verdad? Claro, del expresidente, para mí tiene que haber tenido un debate interno, otra vez te repito, dentro de la Junta. O sea, si esa es la bandera de Añetete, pregunto, ¿por qué no se convoca a una sesión extraordinaria en la Junta para discutir argumentos jurídicos, políticos, institucionales sobre el juramento, sí o no? ¿Qué necesita Añetete para poder gobernar con tranquilidad y en paz? ¿Cómo podemos hacer que todas las seccionales se reúnan y los de Añetete y los de Honor Colorado trabajen juntos para darle sostenibilidad al gobierno colorado? Vamos a hacer participar también a los otros en el sentido siguiente. A ver, ante este hecho, ya sabemos que efectivamente un sector, por lo menos de Colorado Añetete, por una cuestión de no bajar las banderas, porque ustedes hablan de respeto a la Constitución, se refiere a eso, ¿verdad? Pero también la Constitución dice que el Poder Judicial, ¿verdad? Así es una institución a la que, a no ser que desintegremos, hay que respetar. Porque ¿por qué ustedes van a tener el privilegio de no hacer cumplir resoluciones judiciales y otro delincuente cualquiera también entonces va a tener el mismo derecho, porque ustedes no son ciudadanos de primera? Entonces, a ver, yo para terminar, lo que dijo Enrique, es cierto. Digo, a ver, ¿cómo se entiende? En todo caso, uno puede decir, hay cuestiones de la Constitución, como yo hay cuestiones de la Constitución que de verdad, por más que diga la Constitución, yo no quiero respetar. Y que me manden preso por eso. Sí. Pero lo digo. Entonces, yo para terminar, si me permitís, 30 segundos. Hay que separar una estrategia electoral, Enrique, que conocemos, somos colorados, con una obligación. Lo que ocurrió del 17 de diciembre al 22 de abril no es la panacea y la gran mentira y usamos el mariachi y la cerveza, que dicho sea de paso, no. Yo no vi ni un mariachi ni una cerveza. Bueno, pero sí, ni el dinero ni el gran dinero que dicen de Honor Colorado. No dio plata Cartes para la campaña. Pero independiente de eso digo, Enrique, del 93 a esta parte, tuvimos luchas mucho más fuertes. Sí. Pero mucho más fuertes. Y el partido fue unido a las elecciones, con diferencias pero mucho más grandes. No como la de ahora. Claro, ¿y ahora qué? Entonces no es... Pero hablando sabíamos, Lino, el finado sabía cómo pensaba Argaña o Amorcio, o sea, y eso ocurre en la intendencia, en gobernaciones. Así es. Eso no significa que al día siguiente tenemos que estar todos unidos. Yo sigo insistiendo, Mina, discúlpeme, Carlos colega, pues yo sigo insistiendo
Espera, si no, no. Si no, van a hablar solamente ustedes dos. Sí. No hay debate. Claro. Yo sigo insistiendo. Lo que pasó hoy, por ejemplo. Más allá de nuestra coincidencia y diferencia con el proyecto de ley del sistema de jubilaciones que hoy se rechazó en el Senado, nosotros vimos un Partido Colorado absolutamente debilitado hoy. Es lo que yo decía. ¿Cuál es la agenda del Partido Colorado en función de gobierno, ¿verdad? En algunos temas como el de hoy, o la cuestión tributaria, o los problemas sociales? ¿Por qué votaron diferente hoy? No, yo creo que todos terminaron votando exactamente al revés de lo que tenían que votar. ¿Por qué? Y así fue. O sea, hoy casi por unanimidad se rechazó el proyecto. Ajá, y yo tenía que haber votado a favor, me decía. ¿A eso te referís? Por supuesto. Ese era, mira, cuando llegamos a la sesión, así pintaba el panorama. Ahora, después vamos a entrar a las jubilaciones, porque tengo acá ley de jubilación. No, yo voy a ir al tema que vos planteaste. Yo quiero a ver qué va a pasar con este señor. Voy a ir al tema que planteaste. Sí. Por eso que es importante ver la agenda institucional. ¿Dónde empieza el problema de Horacio Cartes realmente? Después podemos llegar a la Corte. El problema de Horacio Cartes empieza en el mismo Partido Colorado. Ellos le candidatan a un senador vitalicio, como el caso de Nicanor Ugarte Frutos, y le candidatan a un presidente de la República que hace campaña como senador, como candidato a senador, siendo presidente de la República. Primera inhabilidad. Esa es la primera inhabilidad, pero eso ocurre dentro del Partido Colorado. Nadie dijo, ni este movimiento, ni aquel movimiento, objetó nada. Entonces, ¿cuál es la institucionalidad que ofrece el Partido Colorado? Y repito, un senador vitalicio y un presidente de la República en ejercicio. Dos. Nicanor también. No, me refiero en la campaña. a estas últimas elecciones, ¿verdad? Entonces, ahí empieza. Después lleguemos al tema de la Corte. Responder después el tema de la Corte, pero para que participemos todos. ¿Pero cuál es la posición de ustedes en relación a esto? Horacio presentó... Yo acompañando un poco la línea de pensamiento de Hugo, que me parece bastante sensata. Yo creo que él fue rompiendo presas, ¿verdad? La primera presa rompió dentro del partido, pero, ¿verdad? Todo bien porque es un tema interno del partido, ¿verdad? Sale como candidato a la segunda, la justicia electoral, ¿verdad? Después la Corte Suprema de Justicia, ¿verdad? Nuevamente la justicia electoral, ¿verdad? Y ese es el problema, ¿verdad? Cuando vos politizás el poder judicial, ¿verdad? O judicializás el legislativo, ¿verdad? En función a los intereses que vos tengas, es donde terminás destruyendo todo, la poca institucionalidad que tenemos, ¿verdad? Y cuando la gente dice, sí, la Corte Suprema es la que tiene la última palabra, pero ¿cómo fue la votación? ¿Fue unánime? No, fue 5-4. No importa. Eso. Está bien, no importa, pero entonces, y el único organismo de interpretar la Constitución no es el Poder Judicial. Entonces, el único organismo. El único. Está en la Constitución. Está en la Constitución, sí. Pero ahí quiero terminar más el hilo de mi pensamiento, ¿verdad? Y ahí es donde viene, ¿verdad? Las decisiones que uno tiene que tomar, ¿verdad? Que son decisiones de índole político, ¿verdad? Porque la decisión que se tomó fue una decisión política, ¿verdad? Entonces voy a agarrar y decir, bueno, y siguiendo un poco el tema, las inhabilidades, ¿verdad? Primero, en ejercicio. Y el segundo, y la Constitución es clara, ¿verdad? El artículo 189, la prelación, el derecho público no es igual al derecho privado, ¿verdad? Y dice que, entonces, podemos sentarnos a discutir toda la vida si es o no es, ¿verdad? ¿Sabes lo que pasa? Pero ese es el punto. Justamente, podemos sentarnos a discutir toda la vida entre vos y yo, Así es. entre él y yo, ¿verdad? Yo digo que sí puede, vos decís que no puede, etcétera. Puedes tener razón vos o yo. Como no podemos decidir, porque ni vos ni yo nunca vamos a llegar a acuerdos, y tenemos derecho a no llegar a acuerdos, ¿verdad? Porque yo tengo derecho a sostener mi posición y vos tenés derecho a sostener la tuya. Para eso se creó que la Corte Suprema de Justicia, cuando hay problemas de justamente de discusión sobre interpretación de la ley, la única que puede interpretar, y es la que tiene la última palabra, es la Corte. Entonces eso es así, eso sí que es tajante así. Concuerdo. Ahora, ¿qué pasa? Yo, por ejemplo, entonces, lo que yo reclamo es que no me digan que todos son súper respetuosos de la Constitución, ¿verdad? Porque en realidad son respetuosos cuando la Constitución les favorece. Cuando hay una resolución
que no les gusta, toman una decisión política. Yo reivindico eso, ¿no? Te cuento. O sea, yo reivindico tomar posiciones inconstitucionales, pero lo digo, es inconstitucional, pero políticamente yo estoy de acuerdo en que así sea. Pero no me vengan con el verso de que todos, ¿entendés lo que digo? Que no me vengan con el verso de que todos los que decimos una cosa somos los violadores y ustedes son los virginales. No, o sea, acá, digamos, todos, de una forma u otra. La solución, ¿verdad?, a esto es cierto, es el juicio a los ministros de la Corte. Claro, en todo caso. Un camino largo, pero entonces digan, o sea, así como hay algunos que, te digo, violan la Constitución, según la interpretación de ustedes también violan la Constitución al no obedecer la resolución de la Corte. Ahora, esa es una decisión política. Como también una decisión política dejarle correr a un candidato. Por ejemplo, cuando Fernando Lugo se presentó, en ese sentido, ¿verdad?, es absolutamente inconstitucional la candidatura de Fernando Lugo. Ahora, yo, por ejemplo, personalmente estuve de acuerdo que igual se presente y que no lo inhabiliten. Pero fue inconstitucional. Así es. ¿Verdad? Yo te voy a decir una cosa. Entonces digo, yo sí he reivindicado posiciones inconstitucionales. Pero entonces no me las doy. Más allá de ese tema, yo te voy a citar una cosa que lo hemos debatido acá en tu programa y tenemos una diferencia contigo al respecto, ¿verdad? Más allá que si uno violó, el otro violó, más allá de ese tema. No sé si alguien de ustedes me ayuda, si es el artículo 147 de la Constitución, o cuál. ¿Qué dice que? El que se refiere, ahí tenés, no sé si es el 147, cuando hay un fallo, incluso de la Corte Suprema de Justicia, 137, de la Corte Suprema de Justicia, ¿verdad?, que avasalla la propia Constitución Nacional. La propia Constitución Nacional le da a los paraguayos y las paraguayas la garantía de enfrentar ese tipo de decisiones de la Corte. El derecho a rebelión. No dice, en ningún lado dice el derecho a la rebelión. Bueno, ya se pero una... No, está bien, pero no confundamos, yo me estoy refiriendo a un texto constitucional. Pero en circunstancias, lee el texto. El 137 en su última parte dice, carecen de validez todas las disposiciones o actos de autoridad opuestos a lo establecido en esta Constitución. El siguiente dice, se autoriza a los ciudadanos a resistir a dichos usurpadores. Verá, déjame leer todo. Está bien. Por todos los medios a su alcance, punto. En la hipótesis de que una persona o grupo de personas invocando cualquier principio o representación contraria a esa Constitución detenten el poder público, sus actos se declaren nulos y sin ningún valor no vinculante, y por lo mismo, el pueblo, en ejercicio de su derecho de resistencia a la opresión, queda dispensado de su cumplimiento. Cuando, exactamente como leyó el senador Enrique Herrera. Claro, a eso yo llamo una rebelión. Claro, eso ya cuando la institución no funciona. Esto ya es Venezuela. Claro, porque si no, escuchame, pero para poder decirte eso mismo. No, ya sé que vas a explicar, pero te digo nomás que eso, lógico, pues ya es un estado de rebelión, y vos conocés eso, sí. Es cuando vos ya no respetás esa institución, o sea, esa institución, vos ya decidís que no existe. Te voy a dar otra interpretación. Y no es precisamente una rebelión lo que yo te iba a decir. Ese mismo acto, cuando Tito Saguier, presidente del Congreso, se presentó el caso de Nicanor Duarte Frutos, ¿quién ejerció la interpretación de ese artículo? El presidente del Congreso. ¿Y está mal? ¿Está mal? No, esa es mi interpretación. Claro, ya sé, está mal. Para usted está mal. Claro. ¿Quién, en el caso de Horacio Cartes ahora, el 30 de junio, quién ejerció eso que acabamos de escuchar? Fernando Lugo, con el apoyo de varios senadores. ¿Está mal? Está bien, pero para usted está mal y para nosotros está bien. Es lo que te digo. Porque es una cuestión de interpretación. No, Hugo, vamos a hacer una cosa razonable. Acá resulta ser que vamos a poner por la vía del absurdo, como decía mi gran maestro, el doctor Bonín. Vos me contratás como abogado porque hay un inquilino que hace un año no te paga el alquiler. Muy bien. Yo hago el juicio, gano el juicio y te llamo, acá tengo el desalojo, y conseguir la policía y vamos. Llegamos y le decimos, señor, usted hace un año no le paga al doctor Richard el alquiler, se tiene que ir. Yo no voy a cumplir tu sentencia. ¿Y por qué no voy a cumplir? Porque el juez es un bandido y el Poder Judicial está corrupto. No estamos refiriendo a ese tipo de cosas. Hugo, estamos hablando entonces, de ¿qué pasó acá? Del Estado. Este tema de Nicanor, de Afara y del presidente, el expresidente Horacio Cartes, pasó primera instancia electoral, segunda instancia electoral,
tercera instancia electoral, donde hay 3 ministros de 3 colores. Espera, déjame nada. Después se va a la corte, o sea, hay 4 sentencias y 10 personas metidas y todos están equivocados y ustedes tienen razón, pero ¿cómo se juega este partido si no se cree en el refere, Hugo? El cartismo siempre jugó así, Enrique. Vos no me vas a decir a mí lo contrario, ¿verdad? Pero entonces echar los ministros de la corte que protegieron desde el 2014, Hugo. Yo te voy a decir una cosa. Amenazados tuvieron, 4 años. Enrique, vos no escuchás tampoco. No, normalmente me cuesta. No, pero... sí, ya sé. Lo que inspiró ese artículo en la Constitución Nacional, por eso es que tu ejemplo nos sirve, es cuando se refiere al ordenamiento del Estado y la aplicación de la Constitución Nacional, porque lo que inspiró fue eso, la dictadura. Y no hay dictadura. No, lo que inspiró en la posibilidad de que se viole la Constitución Nacional justamente para marcar rasgos autoritarios. Bueno, pero si viene Fujimori, cierra el Parlamento, no resistimos. Pero resulta que funcionan los poderes, no el Partido Colorado viola todas las reglas, candidata a quienes no deben de candidatar y resulta que después nosotros somos los responsables. No, a ver, un de ratito, ninguna manera. Gente, tengo que ir a la Ustedes pausa. son los responsables de esta situación de Horacio Cartes, Enrique. Ustedes. Todo el Partido Colorado. En eso sí coincido contigo, que esencialmente el problema está por falta de diálogo. Bueno, aparte de hacer toda la discusión si es constitucional, ¿no? ¿Quién lo que es más constitucionalista que el otro, más principista, menos principista? A pesar que yo creo que se mueven esencialmente por intereses políticos más que de principios por ser tan constitucionalistas todo, pero es una opinión personal. ¿Qué va a pasar con lo de Cartes? Esto va a comisión, me imagino, es así, ¿verdad? ¿Y después qué? ¿Se tiene que tratar de hecho, en el Pleno? Hoy, de hecho, lo que pasó hoy realmente es lo que ocurre con todas las notas que van al Congreso, ¿verdad? Se le dio, por asuntos entrados, y al pasar por asuntos entrados, eso se gira a las comisiones. No atendí mucho esa parte, de hecho ahora giraba la Comisión de Asuntos Constitucionales. Seguro. Sí, se fue a la Comisión de Asuntos Constitucionales. ¿Y después cuándo tiene que ir al Pleno? Cuando las comisiones Yo te voy a responder exactamente lo que... Puede ir al Pleno en la sesión del próximo jueves o puede quedar para siempre en las comisiones. Ajá. O se puede llamar a una extraordinaria. O se puede llamar a una extraordinaria, ¿verdad? En donde el resultado de esa votación le permite que se le convoque a Horacio Cartes o finalmente se envía al archivo. O una precisión, Mina, realmente se dice, pero no es así, porque por una cuestión de palabras nomás, no se necesita votar. Necesitamos 23 que estén parados nomás en silencio para que se le tome el juramento con quórum. Quórum es lo que tiene que haber. Quórum. Claro, quórum. Y lo segundo es que hoy al terminar la sesión, por ejemplo, se me acercaban correligionarios del amigo Busarqui, diciéndome, yo no le entiendo a tu presidente, es tuyo también, le dije yo, esto de todos los paraguayos, porque a lo mejor eso traería un poco más de tranquilidad al Partido Colorado y a la Cámara. Porque como dice Rodolfo, es cierto, esta es una espina que está clavada, y si a lo mejor el precio del diálogo, yo interpreto la palabra del presidente cuando él dice, la dignidad tiene precio, no me quiero juntar, es que nos duele a los colorados que Añetete tenga más afinidad, más simpatía y más trato con la oposición que con su propio hermano de causa. Por más que nos hayamos arañado, dicho un montón de cosas, somos familia. Una pequeña precisión. Antes de salir, una precisión. Es cierto lo que dice Enrique, necesita 23 para jurar, pero también en una sesión puede haber 23 votos que decida que eso vaya al archivo. Eso es cierto. No, yo quiero hacer dos aclaraciones, Mina. Yo ya no voy a ir al fondo si es constitucional, nos volvimos todos constitucionalistas en Paraguay en los últimos 10 años más o menos, ¿verdad? Sí. Pero sí aclararle respetuosamente acá a mi colega Enrique Herrera, el Partido Liberal Radical Auténtico institucionalmente no acompaña el juramento del señor Horacio Cartes. No acompaña, o sea, si alguien hace quórum, aunque no hable, va a ser sancionado. No acompaña y no va a acompañar. Es una decisión de siempre, no es nueva. Nosotros nos mantenemos en nuestra postura. Ahora, si alguien a título particular o personal lo haga, eso es decisión. Ahora, yo tengo entendido... Yo hago esta aclaración porque estoy hablando como miembro del directorio en nombre del partido. Nosotros no tenemos esa posición como partido y en el caso de Añetete tampoco no hay unanimidad, porque extrañamente
Juan Carlos Galaverna, que es un referente importantísimo, Beto Velar, que es presidente del Congreso, y Enrique Baqueta están a favor de esta posición. Y esos 5 o 6 votos colorados es a lo que a mí me encantaría, sentarnos en la Junta, cerrar las puertas y decir en qué momento Horacio Manuel Cartes Jara, presidente de la República, que trajo al partido de la llanura al poder, pasa de ser el Ángel Gabriel a Lucifer. ¿Qué pasó? ¿Qué cambió? ¿Qué hizo de mal? ¿Cuál es la razón? Que digan todas las verdades para que nosotros digamos, sí, tienes razón, la verdad. Porque en mi caso particular, y por eso siempre hablo primera persona, para hablar de tercera, yo perdí 3 veces contra Cartes. Perdimos la modificación de estatuto, terminó a sillazo. ¿Qué razón hubo? Perdimos en la elección entre Lilian y Castiglioni, porque Javier se abrió y nos quedamos con 100.000 votos menos, justa la diferencia, y bueno, la política es así. Y después perdimos la grande, donde yo estaba en la vereda enfrente y terminé 45-45. Y a pesar de perder 3 veces contra el cartismo, porque Rodolfo era un referente importantísimo del cartismo, de repente me invitan a formar parte, entro al Consejo, entro al Ministerio de Educación y termino senador, y ahora soy ultra mega cartista según todos los medios de comunicación. Pero la verdad, vos que me conocés hace años, con esa historia, entonces, como trabajé de secretario para Rodríguez, era rodriguista. Luego fui viceministro en la época de Juan Carlos Guasmos y era guasmosista. Y realmente uno trabaja desde donde le toque en beneficio al pueblo paraguayo y como colorado. Por eso es que yo le digo a Rodolfo, a mí me parece que las diferencias dentro del partido tendríamos que resolver. El Partido Liberal tiene institucionalmente una posición, el Partido Colorado todavía no tiene. Y ahí a lo mejor es bueno que le reclamemos al presidente o a la Junta, vamos a juntarnos para discutir este tema y todos los que nos dividen. Yo coincido, Enrique, contigo. No. Ahora, dentro de tu partido hay diferencias, ¿verdad? Sí, sobre ese tema. Por supuesto que hay diferencias y creo que es un tema que nosotros ya debatimos mucho, ya cada uno dio su postura, ¿verdad? A mí lo que me preocupa, Mina, y lo digo con mucho respeto, yo nunca me metí en otro partido, no voy a opinar de las internas de ningún partido. Yo no digo que no sea importante el tema Cartes, pero lo que me preocupa es qué es lo que vamos a hacer por el país. A mí me interesa hablar de una agenda legislativa. ¿Qué vamos a hacer con el tema tributario? ¿Cómo vamos a generar empleo? Acá está el senador Riera, que fue ministro de Educación. Sí. Estamos en un proceso de reforma educativa muy importante para el país. O sea, hay problemas que son muy profundos. Para terminar justamente y redondear el tema Cartes. El tema de las jubilaciones. Todos esos temas van a ser mucho más fáciles de tocar si tenemos 30 segundos. No, ya. Contestarle por Enrique, 30 segundos. No, porque si no se pasan discutiendo No, voy a discutir, voy a dar una aclaración nomás. Espera, un ratito. En síntesis, lo de Cartes, si tiene 23 votos, jura, y si no, no. Sí. Yo creo, no sé si ustedes... No 23, mira, yo te quiero aclarar. Yo espero como colorado, independientemente de que yo haya estado afectado o no, que conversemos y que entendamos y que vaya Horacio Cartes mañana al Senado a sentarse como senador vitalicio, como corresponde, y vamos a dar ejemplo a los colorados y vamos a pacificar el país, no pacificar un movimiento o pacificar un partido, pacificar el país. A ver, el hecho que Cartes haya presentado la nota, tengo entendido, es porque hay también un plazo. Si él no presentaba, porque creo que tiene 60 días, creo que tiene que hacer un reclamo y dejar su posición puesta. Pero él dijo que no le interesaba asumir su banca si los colorados no estábamos unidos. Pero queremos que asuma su banca, como corresponde, Enrique. Sí, ya sé, pero de vitalicio. Bueno, esa discusión ya terminó cuando la Corte... Bueno, a ver, acuerdos para Yacyretá de Itaipú, quiero saber. Es otro de los temas. A ver, ¿qué va a pasar con los acuerdos que pide el actual presidente sobre Yacyretá e Itaipú? Digo, los representantes, los... Hoy se decidió en la sesión del Senado que se trataría dentro de 15 días. Pero solo el de Itaipú. Solo, claro, sí. ¿Y el de Yacyretá? Yacyretá no tiene fecha. Todavía no se remitió el mensaje al Poder Ejecutivo, ¿verdad? Sí. El caso de Yacyretá. Creo que no, señor. ¿Por qué? Solamente se remitió porque el caso todavía no de sé, faltan algunos directores. No, el director jurídico no tiene todavía Rodolfo. No, pero se remitieron los dos. ¿El de Nicanor? Sí, se remitió. ¿Pero los directores? No sé, pero yo digo los dos. Lo de Nicanor y el derecho se remitió. Sí, se remitieron los dos. Bueno, ¿qué y lo de Itaipú vino a ver, también con los le digo así rápido. Hoy se trató Itaipú, Alderete, ¿cómo que se llama? Yacyretá, Nicanor. ¿Cuál es la posición de ustedes? Mira, yo creo que cada partido tiene su posición en función vamos a decir,
el gobierno de turno tiene su posición, ¿verdad? En función a lo que le interesa a él, ¿verdad? Nosotros no estamos muy de acuerdo con los nombramientos, ¿verdad? Y tendríamos que evaluar, o lo estamos evaluando dentro de la bancada. Todavía no tiene posición. Todavía no tenemos posición. A ver, usted, Usarqui, sobre Nicanor y Alderete. Nosotros sí vamos a acompañar. Van a acompañar. Vamos a acompañar. Ambos. Yo no voy a entrar a tallar quién es mejor, quién debiera estar o no. Claro. Eso es atribución del presidente y del gobierno. Y creo que hay que darle un voto de confianza a un gobierno que se inicia. Y bueno, simplemente vamos a acompañar, así de simple. Estoy de acuerdo con esa posición, porque de verdad el presidente es el que tendría que, y después que él se haga responsable si hace bien o mal su claro. Pero él tiene el derecho a hacerlo. Claro. Entonces en eso yo no le pondría trabas, digamos. ¿Usted? Nosotros no hemos todavía hablado, pero sí particularmente coincido en que esa es una atribución del Poder Ejecutivo. A no ser que realmente la propuesta, claro, si es un impresentable se le dice al Ejecutivo. Más allá de que tengamos diferencia, efectivamente hay peros en la propuesta para las dos binacionales, pero en principio yo creo que esa es una atribución del Poder Ejecutivo. ¿Banco Central del Paraguay también? Lo mismo. Eso quedó también para que se trate en 15 días. Hoy también se decidió que se trataría en 15 días ese tema del Banco Central del Paraguay. Tengo que dar una breve pausa y luego les pregunto sobre la constituyente. ¿Qué es este llamado? ¿Existió o no existió? ¿Y de quién es un llamado que hay para una reunión, tengo entendido? Les cuento que yo estuve ausente 3 días porque estuve en cama. Desconectada. Desconectada. Entonces ustedes solo me van a informar a mí y a la audiencia. ¿Qué pasó con el llamado a esta reunión para discutir el tema de la constituyente? ¿Quién lo que llamó finalmente? ¿Fue el Ministerio del Interior? ¿Fue en representación del presidente? ¿Se van a ir? ¿No se van a ir? ¿No existe luego tal llamado? Todo me informan luego de la pausa. ¿Sí? Eso estuvo buenísimo. Bueno, vamos al informe que nos preparó Jenny sobre el tema de la constituyente, por favor. La semana pasada, autoridades del Ministerio del Interior se reunieron con presidentes de seccionales coloradas de la capital, con el fin de conocer las posturas ante la posibilidad de realizar una Asamblea Nacional Constituyente para introducir cambios significativos en la Constitución Nacional. Hablamos también, entre otras cosas hablamos nosotros del tema de la Constituyente, ¿verdad? Pero el ministro fue bien claro, el ministro dijo que él tiene 5 años para reformar la Constitución porque Marito no es candidato a la reelección y tampoco él. Dijo que el presidente le pidió eso, ¿verdad? Y nosotros mismos estamos interesados en la base de cambiar la Constitución, en muchas cosas, en lo judicial, en lo electoral, en lo laboral, hay cosas que tenemos que modificar nosotros, ¿verdad? Y más que nada yo le dije al ministro que hay que consultar con la ciudadanía, hacer un borrador y hacer una consulta a la ciudadanía, ¿verdad? La cartera del Interior articula la conformación de una gran mesa de diálogo sobre la posible modificación de la Constitución Nacional y del Código Electoral. Además, se busca analizar posibles salidas para el mejoramiento del sistema judicial. La segunda reunión está prevista para el mes de septiembre, para lo cual invitarían a los partidos políticos que participaron en las últimas elecciones generales. Bueno, a ver, ¿quién me dice, nos informa, me informa? ¿Qué es lo que pasó? A ver, ¿hay una reunión, hay una convocatoria, Hugo? ¿Qué es lo que hay? A partir de eso que vimos de las expresiones de Juan Ernesto, se instaló efectivamente que el gobierno estaba convocando a una reunión a líderes de partidos políticos para discutir el tema de la constituyente. Ajá. Al mismo tiempo anuncia de que la reunión va a ser con el viceministro del Interior. Ese hecho generó... confusión como mínimo. Críticas. Críticas porque estamos hablando de presidentes de partidos políticos, ¿verdad? Sí. Que iban a ser convocados por el viceministro para discutir el tema de la constituyente. O sea, ahí se dio un debate. A muchos nos llamó la atención. Juan Ernesto es una persona que está en política hace mucho tiempo. Y efectivamente nos llamó la atención la forma en que se manejó el tema. A partir de las críticas, aparentemente hay una reformulación y entonces se dice, bueno, se va a hacer la reunión pero para discutir la reforma electoral. ¿Por qué?
porque creo que la mayoría de los partidos políticos coincidimos en decir, sí, queremos la constituyente, pero primero la reforma del sistema electoral. Pero a ver, un ratito. Sí. Y Patria Querida justamente era uno de los partidos que había planteado de lo de la reforma. Pero en la pausa discutíamos que tampoco que viene primero decir huevo la gallina, porque la reforma electoral, una parte por lo menos, se puede hacer sin reforma constitucional. Pero hay otra que requiere de la reforma constitucional. Entonces, ¿cómo vamos a hacer? A ver, la reforma profunda sí se requiere, ¿verdad? Sí. Si vas a comenzar a tocar, ¿verdad? Nuestro sistema, si es balotaje, si es don, ¿verdad? Pero hay cambios que se pueden hacer hoy con la ley que tenemos para garantizar. De cualquier manera, mira, yo creo que tenemos que comenzar a tocar esto, ¿verdad? El tema de la reforma electoral, si es que nosotros pensamos en una constituyente, ¿verdad? Porque no podemos estar ajenos a decir no va a venir, ¿verdad? Porque esto es una cuestión de mayoría, ¿verdad? Si de repente corre, nosotros tenemos que estar preparados y tenemos que tener todos los argumentos. Y esto pasa por tener una calidad de convencionales constituyentes que tengan la capacidad de colocar, ¿verdad?, una constitución, ¿verdad?, a la altura de las necesidades del país. ¿Pero ustedes están de acuerdo en que haya una constituyente en este periodo presidencial, digo? No, yo no creo que esto pase por un tema de la Constitución. Si tocamos desde el punto de vista electoral, etcétera, sí hay una necesidad, ¿verdad? Pero yo vuelvo a decir que es una cuestión de personas esto, ¿verdad? No hace falta un cambio en la Constitución. No es digamos, necesario. O sea, se podría, hay muchas cosas que cambiar, pero se pueden hacer muchas cosas sin necesidad de cambiar. Mi miedo y el miedo que nosotros manifestamos dentro del partido es, la gente dice, sí, una gran agenda, un acuerdo, es cierto. Podemos nosotros agarrar, hablar y escribir, uno sabe lo que entra, pero nunca sabe lo que sale del otro lado, ¿verdad? Y una vez que se instala, ¿verdad?, la Asamblea Nacional Constituyente, ellos son la autoridad máxima. Así es. Entonces, tenemos que ser muy serios, tenemos que ver en qué contexto se va a tocar la Constitución, claro, ¿verdad? Entonces, no estamos a priori a favor. A ciegas no. A ciegas no. Tiene que haber un previo acuerdo, Mina, por lo menos en un 90% de los puntos antes de llamar a una constituyente, si no vamos a ser unos grandes irresponsables. O sea, ustedes dicen sí a la constituyente, pero en ciertas condiciones. Más que en qué periodo. En unas condiciones. Las condiciones y en el tiempo que se pueda acordar. Si se puede acordar en este periodo o en 3 periodos, pero sin acordar, no. Imposible. Mira, ¿pero están de acuerdo en que se empiece a discutir? Yo quiero resaltar una cuestión. En el año 2003, cuando fue presidente Nicanor Duarte Frutos, hubo un diálogo muy interesante, abierto, de frente, sin vueltas, sin rodeos, y recuerdo que se dio un diálogo donde el mismo presidente inclusive fue a los partidos políticos. Yo creo que no hay que rehuir a ningún tipo de diálogo y mientras más claro y transparente y las cartas se pongan sobre la mesa, mejor. Y hay que hablar de todo. Yo por lo menos no... O sea, ¿se irían ustedes a esa reunión entonces? Mira, empezando por el tema de las reformas electorales, que son varios. Hay como 33 proyectos 31. De leyes, 31, 33 en el Parlamento de todos los colores, que armaron una comisión especial para unificar criterios. Necesitamos ciertas reformas electorales. Y el tema constituyente, hay que ver qué es lo que realmente estamos buscando, cuál es el objetivo de fondo. Yo no creo que el problema real del Paraguay pase por la constituyente nomás. No estoy diciendo que no. Queremos realmente reformar la justicia, queremos apuntar al mecanismo de selección de magistrados o lo que sea, queremos hablar del tema tributario, o sea, se tiene que dar un gran diálogo, o sea, hay que trabajarlo previamente muy bien, hay que construir el cimiento, porque si no, si esto se toma a la ligera, van a ser 5 años perdidos. O sea, vas a tener una elección constituyente, ¿cuándo? De acá a un año y medio. Después la constituyente, ¿qué? O sea, no es muy simple, por eso hay que hacerlo muy bien, pero nosotros estamos abiertos al diálogo. Nosotros también estamos abiertos al diálogo. Pero ese diálogo tiene que darse con los referentes importantes de los partidos políticos.
O sea, ese es el primer canal, esa es la primera convocatoria. Segundo, sí, este es un hecho muy importante y hay una idea, no es mía la idea, lo hablé sí con el senador Silva Facetti. Hay como un poco más de 30 proyectos para modificar la ley electoral que están en el Congreso en este momento. Que no es necesario... no, es de la ley, es de la ley, modificación de la ley. Ahora, no es de la, mira, no es de reforma. Va desde la publicidad, pasa por la urna electrónica que presentaron la gente de Pachaquería, pasa por el transporte público, también presentamos nosotros, también el PDP. Las listas, el voluntariado. Mira una cosa, ¿sabes qué digo? Financiamiento. Acá hay que llegar a un acuerdo político. Sí. Financiamiento, me decía el senador Silva Facetti. Lleguemos a un acuerdo político de tal manera que en los próximos 3 meses el Senado trate estos temas y le dé un cauce institucional. A lo de la reforma... A lo que ya están en el Senado como proyecto. A lo que ya hay. Bueno, pero el llamado a esta reunión, ustedes no fueron los invitados. Yo coincido con Fidel, el problema del Paraguay no es constitucional, porque vos mismo dijiste en el programa, cada uno interpreta la Constitución como quiere. El problema es el cumplimiento de la Constitución. El segundo problema es si finalmente vamos a tocar la constituyente, yo no metería la parte programática porque ahí están los derechos fundamentales, dogmática, totalmente. Las garantías procesales de la defensa, la propiedad privada, la defensa de la prensa, la libertad de conciencia, los derechos, las garantías. Bueno, si vamos a discutir si el funcionamiento del Estado, que es la segunda parte de la Constitución, ¿qué es lo que no funciona y por qué? Porque el tema de la reforma de la justicia... Yo conozco todos los sistemas porque cuando me tocó estar ahí hice, y en homenaje a mis 7 compañeros restantes, durante 3 años, aunque sea muy extraño, pero me hiciste 1000 reportajes, se nombraron 1000 jueces, defensores y fiscales sin ni una influencia política, ni una. No quiere decir que era perfecto, pero yo te garantizo que no le debían su cargo a nadie. Ahora, que después el sistema lo haya quebrado, cooptado, eso es inevitable. Pero con que se salve la mitad y uno sea el juez Moro, estamos hechos, ¿verdad? Entonces, a mí lo que me preocupa es que nosotros no tenemos la democracia de partidos. Claro que el juez Moro puede responder a otros intereses. Claro. No, son necesariamente no estoy de acuerdo. Digo juez Moro, ¿cómo se llama el de la Argentina? Hay otro también. No, siempre, la verdad que por eso una discusión muy claro, profunda, una discusión, pero es linda discusión, es linda discusión, pero a mí lo que me gusta es que está todo el mundo bajo la ley. ¿Verdad? Como abogado, yo quiero que no esté nadie encima de la ley, ni encima de la Constitución, y cuando discutimos que haya un réfere, que para mí es el Poder Judicial. Por eso las bases que decía Hugo son las que yo no quiero tocar. Pero se van a ir, porque se me va el tiempo y me sacan del aire. Pero 3 poderes del Estado. Sí. Uno legisla y controla, nosotros. Otro administra el país, Marito, y otro juzga nuestras diferencias, Poder Judicial. Te tiro 2 palabras y termino. Sí. Un elemento para pensar en la posibilidad de la constituyente. Yo no creo que haya que reformar solamente la ley electoral. El sistema electoral paraguayo está agotado. Y voy a decir una cosa más y después vamos a hablar en otro programa de esto. El sistema electoral paraguayo favorece al Partido Colorado. Bueno, se nos refue el tiempo, le agradezco mucho la presencia acá. En síntesis, ¿van a ir o no? Sí, no nomás, a la reunión convocada por no sé quién, porque ahora ya no sé más ni quién convocó. Es el vice, es el ministro del Interior. ¿Van a ir porque como decís vos que existe la invitación? Sí. Está la invitación, lo vamos a tratar en los próximos días, nos interesa, pero no puedo decir todavía que sí mientras no lo tratemos institucionalmente. ¿Vos, Busarqui, van a ir? Bueno, lo importante es que se aclare la convocatoria. Si es para la constituyente o es el tema de la reforma. Pero sí, te digo que sí, y va a haber un representante del partido seguro. A ver, ¿existe la convocatoria de la reunión? ¿Sí? Y obviamente que vamos a estar. O sea, ya estamos, de hecho, pues somos los convocantes. No podemos estar ajenos, ¿verdad? Claro. No podemos estar ajenos, sería muy imprudente de nuestra parte, ¿verdad? Aunque no estemos de acuerdo, claro, tenemos que entender un poco qué es lo que pasa, ¿verdad? Eso es muy bueno, no hay que autoexcluirse. Hay que ir a discutir las cosas. ¿Y ustedes que no están invitados, qué van a hacer? Y nosotros pues somos la disidencia ahora, se cambiaron los papeles. ¿Le van a invitar también? Claro, depende, si el poder nos invita, vamos a estar. Bueno, es una broma, pero sí, obviamente yo creo que tienen que estar todos, por lo menos para decir, no es el momento, sí es el momento, hagámoslo de tal modo. Sería muy bueno que el Partido Colorado vaya unido. Y nosotros le invitamos pongo una máquina que dispense té de estilo para bajar un poco los decibeles dentro del partido y que pensemos un poco en el país, ¿verdad? Después en la diferencia, sí. Bueno, yo, mira, si me permitís 2 segundos. Así, 2 segundos, porque si no, no duerme en su casa. Con resolución de la Corte Suprema, del Tribunal Superior,
y del Congreso Sobre el Nacional, punto, Mina. sobre el Si punto. no le saludo a mi señora, no voy a dormir en mi casa. Así que claro, o sea muchas que... gracias por el espacio. Sobre el punto. Sobre el punto. Bueno, ahora sí, chao, chao. Nos volvemos a encontrar el próximo lunes a las 22:30 todavía, porque todavía es agosto. Después ya los lunes también vamos a estar a las 21:30. Pero el próximo lunes por Red Guaraní a las 22:30 todavía. Y de lunes a viernes de 8:30 a 12 por Radio 1000 AM todas las mañanas. Muchas gracias.